Bueno, estamos dentro de la naturaleza humana. Entonces vamos a darle una entrada también a la naturaleza de la inteligencia, o sea, al soplo de aliento. Le vamos a dar una introducción en la materia humana al soplo de aliento. Y es por eso que lo vamos a hacer esta pequeña conversación contigo. Tú lo puedes hacer en nombre de quien tú lo desees, a escucharlo, pero en mi caso, pues, como soy católico, soy de los primeros cristianos de la iglesia que hizo la Santa Escritura. Entonces lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como naturaleza humana, nosotros participamos en los movimientos mundiales. De cualquier forma, nosotros estamos participando en los movimientos mundiales y algunas veces participa toda la población. En raros casos participa toda la creación. En muy pocos casos participa toda la creación, ¿verdad? Entonces, pero en algunos otros casos solo participa una, dos o tres personas, ¿verdad? Por ejemplo, a través de los milenios nosotros podemos ver la parte de Dios, cómo participa en el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos los acontecimientos bíblicos, los acontecimientos cristianos y todos los movimientos religiosos en la humanidad. Eso es a base de el movimiento dentro del cuerpo, el movimiento de la inteligencia dentro del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que, los que estamos en contacto con los acontecimientos mundiales, o los que leemos las noticias, los que buscan historia, conocimiento de la historia, nos vamos a dar cuenta que hay un movimiento en el mundo entero, no solo en El Salvador, sino que en el mundo entero. Empezando con las revoluciones que siempre han sucedido en todas épocas de la historia de la humanidad, de la historia de la inteligencia, más bien dicho. Entonces, todos estos movimientos que han nacido en la inteligencia, nosotros los vamos a analizar, nosotros los analizamos, ¿verdad? Y así es como tenemos, por ejemplo, los últimos acontecimientos. Yo cuando estaba joven miraba los movimientos del Salvador. La guerra civil, luego la muerte de Monseñor Romero. Entonces, la muerte de Monseñor Romero para mí fue un sacrificio humano, ¿verdad? Entonces, Monseñor Romero fue sacrificado por defender a los pobres. Monseñor Romero fue sacrificado por el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio según las revoluciones modernas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo también fue crucificado, fue sacrificado porque trajo el reino de Dios a la tierra. Entonces, de alguna manera, pues Monseñor Romero trajo la fuerza, el poder de un pueblo de levantarse hacia el entendimiento. Y así es como han pasado estos acontecimientos, unos luchando por el bien y otros luchando por la muerte del país, ¿verdad? Entonces el país sucumbió, ¿verdad? Entonces, pero ahora vienen otras fuerzas. Ahora pues vienen otras fuerzas que están apoderándose no solo del Salvador, sino de el mundo entero. Pero hay una fuerza que se ha apoderado del Salvador, de los salvadoreños y de Centroamérica, ¿verdad? Y esa es la fuerza pacífica de la revolución. ¿Cómo lo diseña la iglesia? ¿Cómo lo diseña Dios? ¿Verdad? Entonces, Monseñor Romero no agarró armas, pero sí se trasladó a luchar por la evangelización hacia la dimensión de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado
y se trasladó a la presencia del Padre para la dimensión, para la evangelización a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están moviendo a El Salvador? Porque no solo es el presidente, sino que, como el mismo presidente dice, es el pueblo entero. Es el pueblo el que está luchando. ¿Verdad? Así es que nosotros desde esa perspectiva vamos a ver la lucha de un pueblo dirigido por algunos movimientos religiosos dirigidos por Monseñor Romero. ¿Verdad? Una fuerza que se está desarrollando silenciosamente evangelizadora en El Salvador. Entonces, pero tenemos por el otro lado las fuerzas políticas que están moviendo El Salvador. Tenemos grandes avances dentro de El Salvador, tenemos grandes cambios, tenemos una revolución bastante fuerte que está contaminando, está contagiando o se está eh, yendo hacia otros países fuera de Centroamérica, fuera de El Salvador. Bueno, dentro de toda esta perspectiva, nosotros vamos a ver los movimientos mundiales, porque El Salvador no solo está despertando dentro de la iglesia, dentro de la religión, dentro de Dios, sino que está desarrollándose en la naturaleza humana también. O sea, en los que no creen en Dios y en los que creen en Dios. Ambas fuerzas, ambos poderes van a la par, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente no lo ha detectado. Pero ya hay muchos que lo han detectado, pero no todos. Entonces el tema de ahora es ver los movimientos mundiales, porque nos estamos acercando. Yo recuerdo que desde que era niño, habían movimientos de ciertas iglesias que predecían el fin del mundo, pero eran palabras vacías que se basaban solo en historia, ¿verdad? Eran palabras que no estaban llenas de realidad, que no tenían nada de realidad, solo era la imaginación del hombre. ¿Verdad? Bajo esta perspectiva nosotros vamos a ver el mundo como está, ¿verdad? Y entonces el mundo, para algunos que lo miran desde afuera, o para algunos que no lo pueden ver desde adentro, o sea, desde los acontecimientos, saben que el mundo está cambiando, saben que han habido muchas revoluciones y todo el tiempo los hay a nivel mundial, por ejemplo, la Revolución Francesa que ha cambiado la política de la mayor parte de la humanidad. De ahí han nacido pues los acontecimientos, esto ya lo traté hace como 4 o 5 años, hace como 5 o 6 años, como el Renacimiento, cuando la gente empezó a abandonar las iglesias. Entonces ese era el principio de este mundo. Luego viene la Revolución Francesa que ha revolucionado los sistemas políticos de muchos países del mundo o de la humanidad completa. Uno se han volcado a la derecha, a la izquierda, al centro y así se juega el mundo dentro de una ideología del globalismo, ¿verdad? Dentro de una ideología de los masones, la masonería, ¿verdad? Dentro de movimientos, eh, por ejemplo, ideologías de género, por ejemplo, el globalismo, ideologías de género. Y todas esas ideologías que atentan contra la naturaleza humana, ¿verdad? Pero el hombre tiene la capacidad de vivir la naturaleza humana como parte del reino mineral, como parte del reino vegetal y por ende todo lo demás. Eh, entonces, pero el hombre también es capaz de vivir el soplo de aliento como lo vivió Jesús.
como lo vivieron los profetas del Antiguo Testamento, como lo vivieron los apóstoles que escribieron la Biblia, ¿verdad? Como lo escribió la Santa Iglesia Católica en el año 382 que escribió la Biblia. Entonces nosotros tenemos el cuerpo humano. Digo el cuerpo humano porque uno pertenece a la naturaleza humana y el otro, el soplo de aliento, que nos hace humanos, ¿verdad? Y nos hace humanos para vivir, para que Dios viva dentro de cada cristiano, al estilo de los primeros cristianos. Entonces, dentro de ese soplo de aliento, con ese soplo de aliento, nosotros podemos ver las diferencias que han habido en El Salvador y las que posiblemente sigan habiendo en El Salvador. Entonces, los movimientos, esto no es el pensar de una persona, sino que nosotros tenemos que ver el movimiento de la humanidad. Eso tenemos que ver, el movimiento de la humanidad. ¿Cuál es el movimiento de la humanidad entonces? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ahora ya todo el mundo está informado de los acontecimientos mundiales, nadie los ignora. Entonces, dentro de esos acontecimientos mundiales se mueve la inteligencia del hombre a través de los políticos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en este tema a lo político, porque esa es la intención. Vamos a ver que en este país, Estados Unidos, USA, hay dos fuerzas, ¿verdad? Ahorita hay dos fuerzas y se ha quedado una atrás, ¿verdad? Que son los movimientos pro aborto, que son las ideologías de género y que quieren un cambio mundial, ¿verdad? Tenemos el globalismo por un lado, tenemos los que promueven el crimen de los niños, la desnaturalización del ser humano desde niños, ¿verdad? Tenemos otra fuerza conservadora, ¿verdad? Y las dos fuerzas en Estados Unidos son nefastas para la humanidad. Tenemos la otra fuerza conservadora. Y claro, todos preferimos la fuerza conservadora porque todo el tiempo la fuerza conservadora es la mejor fuerza que puede haber en la humanidad. Pero ahora esa fuerza conservadora se ha llenado de un fanatismo, ¿verdad? En donde la humanidad entera corre peligro, ¿verdad? ¿Por qué corre peligro? Porque esa fuerza conservadora ha tomado otra dimensión, ¿verdad? Esa fuerza conservadora, todos sabemos que si llega, todos los que hacemos análisis sabemos que si llega, esa fuerza conservadora va a destruir a Occidente, ¿verdad? Ya se empezó a destruir la unidad europea y la unidad de este país, ¿verdad? Y ya se vio que el líder de esto está dispuesto a llegar a la violencia, a la destrucción del país si es necesario, ¿verdad? Ya los acontecimientos ya sucedieron como para que esa fuerza se desarrolle en este país y esa fuerza va a ser la destrucción de este país. ¿Verdad? Esa fuerza porque mucha gente se emociona y está dispuesta a dar su vida por implantar una nueva forma de vida, por implantar el querer regresar a los tiempos antiguos y eso es imposible. Yo no puedo regresar cuando era niño, ¿verdad? Y entonces esa fuerza dice,
que hay que volver a hacer América fuerte, ¿verdad? Pero no es destruyendo un sistema político, un sistema democrático, un sistema de unidad occidental que vamos a hacer mejor a este país, sino que eso va a ser la destrucción total de este país. Para empezar, las fuerzas vivas después de la Segunda Guerra Mundial, como la OTAN, no se puede dividir ni se puede destruir, porque es la misma destrucción de este país. Y puede ser el nacimiento o el renacimiento al dominio mundial y a la división europea, que puede ser fatal para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro de esa perspectiva, nosotros podemos descubrir que estamos ante un peligro, ¿verdad? Ante un peligro del globalismo, de la destrucción de este país a través de una nueva ideología, a través del desarrollo de ideologías pro crimen de niños y de todo lo demás. Y estamos ante la destrucción de este país de otra ideología que es la ideología de que debemos de regresar a hacer este país como antes. ¿Verdad? Porque dentro de esa ideología está la destrucción de la unidad europea. Entonces, al destruir la unidad europea, se destruye este país, ¿verdad? Y puede llegarse la, eh, a la extinción de la humanidad a través de los proyectos del mismo hombre de la inteligencia para el futuro del mundo. ¿Verdad? Tenemos por otro lado también las ideologías, el dominio mundial por Rusia, la lucha del dominio mundial por Rusia, y que está apoyada por los europeos, por toda América Latina, por el Medio Oriente y unos pocos países del África, ¿verdad? Entonces, aparentemente tenemos un futuro incierto. Depende del triunfo de cualquiera de los dos presidentes, cualquiera de los dos partidos políticos de este país. Parece que América está a las puertas de ambos partidos por la destrucción total de este país. Entonces creo que cada uno de los que vamos a votar tenemos que pensar en qué preferimos: seguir destruyendo lentamente este país como estamos o llegar a una destrucción precipitada por los cambios que pueden haber, ¿verdad? No porque el Partido Conservador tenga malas ideas, sino por quién lo va a dirigir. El Partido Conservador es lo mejor que puede haber en este país, pero quien lo va a dirigir va a ser fatal para este país. Va a ser más rápida la destrucción de este país que si nos quedamos en el sistema de este país que se está destruyendo lentamente, ¿verdad? Entonces necesitamos un partido independiente con ideologías conservadoras, con ideologías que respeten la naturaleza humana, con ideologías que respeten la vida humana y la libertad de cada país. No necesitamos ser intelectuales o grandes inteligentes para descubrir que el comunismo es malo en todos sus aspectos de la vida, porque no es un comunismo, simplemente es una ideología en la cual hay pocos multimillonarios, ¿verdad? El único multimillonario de los países comunistas es el Estado. Y ahora, en estos últimos tiempos, en la década de los 90 para acá,
ese país multimillonario, ese dueño de todo el país, se ha vuelto como en Rusia, ¿verdad? Se ha vuelto como en China, se ha vuelto como en algunos otros países en el cual el dominio está de unos pocos hombres. Y vamos a ver que en la actualidad los hombres más millonarios del mundo están en Rusia porque son pocos los que manejan el país. Es como dicen algunos, el 10% dirige a la humanidad y el resto obedece. Pero dentro de estos países hay más violencia que en la OTAN, que en Occidente, ¿verdad? Porque todo el tiempo, porque están dirigidos por el crimen, ¿verdad? Mientras que en Europa, en Occidente, está dirigido por que cada quien puede hacer lo que le dé la gana, protestar, elegir diferentes presidentes, de extrema izquierda, extrema derecha, lo que quiera. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes en que se avecinan acontecimientos. Esto no es político, sino que es cómo mirar la política mundial y cómo pues El Salvador se ha desarrollado en estos últimos tiempos, especialmente de la muerte de Monseñor Romero para acá. Si en El Salvador ya empezaron grandes cambios, y yo creo que puede seguir esos grandes cambios. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer en América? Ver un panorama tal y como es. No volverse fanatismo, nada, cerrar los ojos ante los acontecimientos, sino que estudiar todos los acontecimientos. Entonces esa tiene que ser una lucha de nosotros los que no nos metemos en política o no conocemos de política, como en mi caso. Yo no conozco de política, no conozco mucho de política, pero conozco mucho de acontecimientos. Entonces es mi invitación a, si es posible, a sugerir en este país que haya un partido independiente con una ideología de respetar la naturaleza humana, el crecimiento del niño en su libertad y la educación del niño en su libertad, sin ideologías nefastas, ¿verdad? Sino que crezca limpio de ideologías, para que ya a la edad adulta ellos lleguen a la ideología y desarrollen la ideología que ellos quieran vivir. Yo pienso que esa es la plenitud de la vida en esta tierra. Vivir libre de fanatismo, vivir libre de yo quiero esto y esto tiene que ser, sino que tiene que ser yo vivo en este mundo desarrollado como se desarrolla cualquier reino sobre la naturaleza, como hay los cambios sobre cualquier reino en la naturaleza. ¿Verdad? Tengo que observar eso para vivir la plenitud de la vida, como la vive la mayor parte de los seres vivientes en este mundo. Pero también quiero ser gobernado por la inteligencia, o sea, por el soplo de aliento. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Y como siempre, el que es ateo, pues simplemente que guarde silencio. Y el de que cree en Dios, pues meditar en los acontecimientos que van a pasar y ver al mundo como tal, ¿verdad? Como parte de la naturaleza humana y ver a Dios como tal, como el rey, como el soberano, como el que todo lo puede, como el que da la plenitud de la vida a la materia humana, ¿verdad? Viviendo con Él, compartiendo con Él, viviendo dentro de ese mundo que se llama la luz, dentro de ese mundo que se llama la doctrina de la Iglesia Católica para ver la luz de Dios, la luz de la paz, el amor y la comprensión. Bendito seas, Padre Celestial, porque amas al mundo y porque me amas a mí y a todo aquel que cree en ti. Bendito seas por esa doctrina de la Iglesia Católica. Bendito seas por ese Santo Espíritu de Dios que bajó en Pentecostés y que todavía está en nosotros. Bendito seas porque nos das el camino, la verdad y la vida. Amén, gloria a Dios. Continuaremos en otra oportunidad.